Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez voy a enseñarles a cómo grabar ventanas en Windows. Muchas veces queremos grabar una presentación y solo queremos tener la ventana de la presentación y queremos tener una guía adelante, ¿verdad? Pero si grabamos con el grabador de pantalla normal, sucede que se ven las dos cosas. Esto se puede hacer y bueno, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo es posible? Eso es posible con un programa gratuito que se llama OBS Studio. Si vamos a entrar en el programa, aquí lo tenemos, yo lo voy a abrir. El programa, esto aparece en mi blog. Ahí pueden ir para el enlace porque ahora estoy haciendo un blog para que pueda ser mucho más fácil acceder a todo el contenido. El programa por defecto nos aparece así cuando lo instalamos por primera vez. Normalmente para grabar audio pues, tenemos que activar estas opciones, ¿verdad? De sistema y de micrófono, que es el que está más abajo. Aquí podemos activar el volumen que queramos el audio de cada uno al momento de grabar. ¿Cómo grabo una ventana y que me funcione? Pero yo tengo aquí varias ventanas abiertas. Tengo la de Filmora, tengo la ventana también de la presentación 1, que es el PowerPoint. Tengo el archivo de Word y el OBS Studio abierto. Entonces yo quiero que me aparezcan todas esas ventanas y poder seleccionar una ventana que quiero grabar, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es irnos a este icono de más. Luego nos vamos aquí donde aparece todo este menú. Nos vamos a donde dice captura de ventana. Esta que está aquí. Aquí en nombre, esto es lo que hay que colocar. .exe, que es el formato de los archivos de instalación de Windows. Y nosotros le damos a aceptar. Automáticamente nos cargará las ventanas que están utilizando ahorita, y aquí en este menú de arriba que dice ventana nos da la opción de ver las otras ventanas que aparecen abiertas y le doy a aceptar. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que estas ventanas tienen que estar abiertas hacia en pantalla, ya sea que estén por detrás de las otras ventanas o encima, pero tienen que estar abiertas así, de esa manera. Si no, si un ejemplo la minimizamos, vemos que desaparece acá donde estamos en el grabador, ok. Así que no tienen que estar minimizadas. Hay veces que no aparece el programa, ok, no aparece aquí, entonces estamos en ese problema, ¿verdad? No nos aparece. Yo voy a dar a aceptar. Lo siguiente que voy a hacer es crear otra fuente. Le doy al botón y le digo captura de ventana. Le ponemos .exe, le ponemos .exe nuevamente y aplicamos para ver. Si no, si nos da error porque aparece el nombre, ponemos una letra, ¿verdad? Acá adelante. Y ya me va apareciendo lo otro. Y aquí me aparece el Wondershare de Filmora, que es el que estoy grabando. Y los demás programas, igualitos. Eso sería lo básico, ¿verdad? Entonces ya cuando hemos localizado la ventana podemos eliminar las otras escenas como esta, ¿verdad? Yo le doy aquí clic derecho, le digo eliminar y le decimos sí. Ya tenemos lo que vamos a grabar y le decimos iniciar grabación para saber cómo va la cosa y saber que es verdad que estoy grabando esto y que no estoy grabando lo otro. Lo que nos aparece aquí en el visualizador es lo que vas a ver en la grabación, ¿ok? Y bueno, gente, eso ha sido todo. Adiós.